Bueno, entonces iniciamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Agradecemos a la comunidad en general por su participación en este tercer ciclo de conferencias en biología aplicada. Y como ya lo dijo mi compañera Claudia, este ciclo lo organizan las redes de los cursos de biología, microbiología y los semilleros de investigación Pitanza y análisis secuencial y bioinformática de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Con estas conferencias se espera realizar un ejercicio pedagógico en torno a diferentes temáticas de actualidad, socializando experiencias adquiridas a través de procesos de investigación interdisciplinar que contribuyen a la generación de conocimiento y la concepción de un mundo ambientalmente sostenible. Durante la conferencia, los asistentes pueden comentar las inquietudes que consideren necesarias sobre el tema. Algunas serán respondidas a través del chat y otras al final de la conferencia. Damos inicio a la segunda conferencia de este ciclo titulada Ecología, el estudio de nuestra casa común. La conferencia será realizada por la magíster Gloria Clemencia Amaya Castaño. La magíster Gloria Clemencia es docente investigadora de la Universidad Manizales en la maestría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Ella es magíster en Biodiversidad y Biología de la Conservación de la Universidad Pablo de Olavide. Le damos la palabra a nuestra conferencista para que inicie con este importante tema. Adelante, Gloria Clemencia. Muchas gracias, profesora. Bueno, darle las gracias por la invitación. Bueno, digamos con mucha alegría porque de todas maneras me parece que el esfuerzo que están haciendo es muy importante cuando estamos hablando. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, señora, perfectamente. Ok. Cuando estamos hablando de la necesidad de la integración de las diferentes disciplinas, desde esa mirada que podríamos también decir de esa educación ecológica y también, digamos, de esa educación ambiental, que es una necesidad de transversalización debido a los diferentes cambios que estamos sufriendo y la necesidad también de una especie de nueva conciencia eh, pues sobre lo que estamos viviendo y el cuidado del planeta. Pues digamos que lo que he sido invitada a participar es a través de una charla de ecología. Pues yo lo pensé desde una manera general, sabiendo pues que estábamos con estas multidisciplinariedades y bueno, como pensando poder abarcar varias cosas un poco generales. Empezar diciendo pues que cuando estamos hablando de ecología, hablamos del estudio, digamos, de esta casa en común, que es el estudio digamos, de todas del planeta cuando estamos hablando eh, de las diferentes organismos que existen en el planeta, las interrelaciones que ellos tienen en un ambiente que es rico, digamos, cuando estamos hablando desde esos aspectos biofísicos, cuando estamos hablando que estamos rodeados de estímulos ambientales como la temperatura, cuando estamos hablando de la humedad, cuando estamos hablando en general del clima. Y eso, digamos que todo el estudio tanto de los ecosistemas como de esas interrelaciones que ocurren dentro de ellos, pues es la ecología. La ecología, digamos, ha sido de interés de su estudio. Precisamente, digamos, inició la ecología muy desde las áreas de biológicas, ¿cierto? Cuando estamos hablando de cómo estudiar las especies, estudiar los ecosistemas, estudiar la interacción entre las especies, pero esto se ha ido complejizando en la medida en que ya estamos diciendo que estamos hablando de diferentes ecologías. Estamos hablando que se estudia que hay ecología política, cuando estamos hablando de esos diferentes hechos geográficos y políticos y de intereses económicos
que se estudian a partir precisamente de la ecología. Estamos hablando también de la ecología humana, como los cambios en las poblaciones de los humanos también tienen sus efectos en el planeta. Estamos hablando de la ecología de las especies. También hay otro tipo de ecologías como el ecofeminismo, que habla precisamente desde un enfoque de género, hablar de la ecología como esas necesidades de transformación, ¿cierto? De ciertos aspectos sociales. Y bueno, otro tipo de ecologías que me parece pertinente conversar o por lo menos nombrárselos en este momento, ya que estamos frente a muchas disciplinas de los que estamos escuchando esta presentación. Pues yo he querido hacer una presentación así en contenido. Creo que vamos a poder abarcar un poquito de todo esto, y ya pues de pronto otros temas que si alcanzamos a ver pues podremos comentar con las preguntas que haya. Yo hice una sopa de letras muy sencillita con el ánimo pues de entrar un poquito en interacción con ustedes y no que no solo sea yo la que esté conversando. Entonces, no sé si, o sea, sería compartirles a ustedes este link y que ustedes entonces puedan decirme un poco qué ven dentro de la sopa de letras, aunque bueno, lo puedo compartir acá también y ustedes me pueden ir diciendo dónde encuentran, a ver si lo encuentro por acá. Internet, a ver. Bueno, están viendo, a ver si lo están viendo, sí, sí lo están viendo. Bueno, así como muy rápidamente, de pronto que si levantan la mano, que alguno de ustedes o en el chat me vayan diciendo si encuentran las palabras y si se atreven a dar alguna definición muy general de lo que ustedes piensan que puede ser esa palabra. Entonces, pues si quieren participar, ¿quién nos dice? Ahí hay varias, está ecología, funciones, ambiente, abiótico, ecosistema, y si no las saben, no importa, las conversamos. Entonces, Ana Cristina, sí, le podemos dar ahí Sigue, Ana Hola, Cristina. buenas tardes, ¿cómo están? Biodiversidad, está bajito, en la última, Ajá, está. Bueno, listo. lo que yo considero de biodiversidad es como todo el tipo de especies que existen en el mundo, toda la gran variedad que hay en nuestros ecosistemas. Para mí eso es biodiversidad. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a aclarar un poquito, tienes mucha razón que es biodiversidad, pero vamos a aclarar un poquito más. Bueno, ¿quién sigue? Podemos, a ver, quién, darle la palabra, a ver quién sigue ahí. Es que no sé, aquí no puedo ver muy bien el chat. ¿Quién Está levanta la María mano? Camila con biótico. Vale, María Camila, biótico. A ver, ¿dónde está biótico? ¿Dónde lo viste? En la parte de arriba, en la primera fila. Biótico, ok. Biótico. ¿Sabes qué es biótico? Creo que son los organismos vivos, ¿no? Exacto, muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? Hay alguien con relaciones, es de Rel- sociales, no dice el nombre, entonces no sé. bueno, cuéntanos dónde lo ves. Bueno, aquí está muy fácil. Aquí me imagino relaciones. Relaciones Está en, hablas con, buenas tardes, Jacqueline Cascanti. Sí, está en nada. Ya, en bueno, la ya está mitad. marcadito. Vale. Jacqueline, ¿puedes decirnos qué son relaciones o interrelaciones si estamos hablando de pronto de ecología o de ecosistemas? Mm, no, la verdad no, en este momento la vi, pero no Bueno, la asocio aún.
Vale, muchas gracias. Entonces esa es la idea para que tengan presente estas palabritas que son importantes. Bueno, ¿algún otro que haya visto otra palabra? Bueno, ya llevamos relaciones, biótico, biodiversidad, también está ecología, funciones. Lolina está con especie y Luis con ambiente. Servicios, ¿dónde está? Dime dónde está. Está en la parte de arriba, en la punta en la mano derecha. Ah, listo. Ahí, Ya servicio. Perfecto. Servicios, listo. ¿Sabes a qué nos referimos con servicios si estamos hablando de ecosistemas? No, profe, la verdad no. Bueno, muy bien. Lo Perfecto. relaciono, puede ser que lo relacione con, por ejemplo, el agua, puede ser algo así. Sí, sí, está muy bien. O sea, los servicios de los ecosistemas son variados y dentro de esos están los servicios como el agua, que son unos servicios que se llaman o los han llamado servicios de aprovisionamiento. Entonces, sí, sí está relacionado con el agua. Listo, muchas gracias. ¿Quién sigue? Profe, colabórame ahí. Ecología. Abiótico. El de ecología, ¿quién dijo? Está diagonal y sí. utiliza la O de relaciones. La primera La O de relaciones. Ecología. Profe, especie. Bueno, de ecología. Profe, buenas noches, ambiente. Ambiente ambiente. Bueno, espérame un momentico, miramos especie que ya no lo dijeron. ¿Dónde está especie? ¿Me pueden decir? Y luego seguimos con la otra. En la parte superior izquierda, diagonal. Ahí al ladito de ecología. ¿Al ladito de qué? ¿De ecología? Ecología. Listo, ya está aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Profe, y especie. Ambiente. Está en la segunda. En el segundo renglón. Es al revés. Biótico, pero al revés. Ya. Abiótico está al revés. Sí, ahí está. Ambiente. Listo. ¿Y de ambiente quién me ayuda? ¿Cómo lo definimos? Ambiente. ¿Como el medio? El medio. ¿El medio que nos rodea? Como... Ajá. Donde como encontramos el sitio donde seres estamos viviendo, vivos como el y sitio, organismos no La vivos. naturaleza. como todo lo que nos rodea, como todo el entorno que nos rodea, como bueno, todo todo eso que están diciendo, sí tienen razón. Entonces, lo vamos a ver ahorita más precisamente, pero sí tienen razón. Bueno, de especie, ¿cómo lo podemos definir? Especie. especie, como las plantas, los animales. como la diversidad de todo lo que existe, como animales, plantas, todo, la diversidad. ¿Una clasificación? Sí, una Bueno, clasificación. Sí, especie sí hace relación como a esos individuos, ¿sí? Que tienen ciertas características muy específicas y además de eso tienen la, digamos, la característica de que pueden transmitir esas características de generación tras generación. Entonces, eso hace que puedan ser una especie a lo largo del tiempo. Listo. ¿Qué más falta? Falta abiótico, funciones y ecosistema. Profe. Tiene la mano levantada Esteban y eso sí. Esteban, dinos. No estoy escuchando bien. No estoy escuchando bien. No sé si alguien me puede decir si escuchó a alguien. No, profe, se escucha muy entrecortado. Bueno, qué pena contigo, pero entonces, si quieres escribes en el chat o bueno, seguimos con quién más. Esteban es el que está tratando de hablar, ¿no?
No, es que no te Abiótico. escuchamos. Abiótico. Abiótico, Está, listo. está en la Dinos. en la R de servicios, por ese lado. Ah, ok, ya lo vi. Abiótico. Bueno, ¿sabes qué es abiótico? Como algo que no permite la vida, que no tiene vida. Sí, digamos que lo abiótico son los factores biofísicos, es decir, cuando estamos hablando de que no tiene vida, pues, pero que estamos hablando como de la temperatura, la humedad, el clima en general, cuando estamos hablando de la pluviosidad, el pH, ¿sí? Esos son como los factores abióticos. Muchas gracias. Bueno, funciones. Funciones, ecosistema. Ecosistema está en la primera bajando. Ecosistema en la primera, vale, ya la vi. Ecosistema. ¿Sabes? ¿Nos puedes ayudar con la definición de ecosistema? Es todo lo que está relacionado con nosotros, como las plantas, los animales, todo. Vale. Entonces ahorita aclaramos también qué es ecosistema, pero tiene mucho que ver con lo que dices. Y funciones, bueno, esta la voy a hacer yo, está aquí en Funciones que diagonal. está, sí. Bueno, muchas gracias. Pero entonces ayúdanos con cómo la relacionas con esto que estamos hablando de ecología o de ecosistemas, las funciones. Bueno, entonces, les agradezco pues por la participación. Cuando estamos hablando, pues incluí estas palabras porque cuando estamos hablando, bueno, hablamos de ecología, ecología viene digamos, de las raíces oikos y logos, que oikos precisamente, por eso lo puse el título de la presentación como la casa común, porque hace referencia a eso, como al estudio de esa casa común, de esa casa, digamos, que es el hogar, que es un hogar para todos. Entonces, cuando estamos hablando de ecología, como lo decíamos ahora, tiene que ver con digamos, esas interrelaciones, el estudio de esas interrelaciones que existen entre los organismos y el medio ambiente. Cuando estamos hablando de los organismos, estamos hablando de las diferentes especies que hay, que dentro de esas especies están plantas, especies de plantas, de animales, de hongos, en general de microorganismos también. Y también estamos hablando del medio ambiente, que sí, el medio ambiente, digamos, está relacionado con todo eso que rodea a un organismo y que precisamente tiene características abióticas como de humedad, temperatura. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de un medio ambiente que puede rodear a una especie que está en un ecosistema de selva tropical. Estamos hablando que es un medio ambiente con una humedad relativa muy alta, con una temperatura que está entre, no sé, 25, 30, 40 grados centígrados, que tiene también mucha pluviosidad, ¿sí? que tiene diferentes tipos que tiene gran variedad, porque la selva tropical tiene mucha variedad de especies, ¿sí? Entonces, a eso entonces hacemos referencia cuando estamos hablando de ambiente. Dijimos entonces que esos organismos es esa parte biótica, los factores bióticos que tienen vida, y esa otra parte abióticos son esos factores que ya mencionamos que tienen que ver con la temperatura, humedad, etc. Cuando estamos hablando de las funciones de los ecosistemas, estamos refiriéndonos específicamente a que, digamos, dentro de esa gran variedad de ecosistemas que existen en el planeta, la interacción de las especies que están ahí junto con su medio permiten, digamos, que esa funcionalidad que existe a partir de las interrelaciones que hay entre ellos y su medio ambiente, porque también hay interrelaciones entre especies, pero interrelaciones entre la misma especie, entre diferentes especies y con su medio. Esa funcionalidad es la que permite que, digamos, se generen también algunos servicios, que esto ya entra en el campo muy desde la especie humana, ¿cierto? Nosotros lo podemos, digamos, nombrar como
como funciones y servicios. Cuando estamos hablando de un ecosistema, cuando lo estamos estudiando, estamos hablando son de sus funciones, pero se trasladan a ser parte de los servicios que prestan a la humanidad, que eso, bueno, ya hablamos. Cuando estamos hablando de ecología, definitivamente para hablar de ecología, yo les estoy compartiendo otra pantalla, ya llego a la presentación. Cuando estamos hablando entonces de ecología, estamos hablando que es una ciencia que de hecho es interdisciplinaria. Me gustaría que ustedes, digamos, yo creo que hay un micrófono abierto, pero bueno, por si quieren cerrarlo. Cuando estamos hablando de ecología, entonces es una ciencia interdisciplinaria y me gusta que ustedes de pronto, los que están acá, se ubiquen en alguna de estas interdisciplinas, de estas disciplinas que acompañan la ecología. A través del, digamos, autores que han trabajado en ecología, por ejemplo Humboldt, por ejemplo Darwin o otros autores que han sido, digamos, los que han promovido esta ciencia, han sido, creo que muy transdisciplinarios, es decir, ellos han estudiado junto con, no sé, la química, la geografía, la ecología de especies, ¿sí? En su momento, para poder hablar de ecología, ¿sí? Porque podían hablar de las interrelaciones que existían, de las diferentes especies que habían, cómo se formaban o cómo estaban compuestos los ecosistemas. Entonces, pero como les decía al principio, ya estamos hablando de ecologías que trascienden a lo biológico, ¿cierto? Y estamos hablando ya de unas ecologías que nos ayudan a explicar también, por ejemplo, los problemas que tenemos actuales, por ejemplo, de las guerras que existen en este momento. De pronto, por ejemplo, si nos ubicamos en la guerra de Ucrania, esa es una guerra que es de geopolítica, ¿cierto? Que estamos hablando que es podríamos estudiarlo desde la ecología política, en donde lo que se está protegiendo por un lado con esa ocupación son los recursos, ¿cierto? Estamos hablando que es una guerra en donde se está tratando de hacer presencia en un país que tiene gran cantidad de recursos, es estratégica, políticamente, geográficamente es estratégica, entonces es ahí, digamos, una lectura que se puede hacer desde la ecología política. Como les decía, estos son algunos autores que han trabajado, con ecología. Estos autores tenemos a Darwin, a Ernest Haeckel, a Arthur Tansley. Darwin de pronto fueron uno de los primeros que conocemos que habló de un poco de ecología. Él estuvo hablando entonces de la evolución y de la selección natural. Pues hay un caso muy particular que es el de los pinzones, cuando él estuvo observando los pinzones en las Islas Galápagos, en donde encontró que dada la interacción que tenían los pinzones en estas islas con las diferentes semillas que habían y con la variación que había de semillas en ciertas épocas del año y por sequías, a través del tiempo se dio cuenta que se habían generado nuevas especies y que predominaban las especies que habían podido sobrevivir, por ejemplo, a cambios climáticos, en donde, por ejemplo, la especie que perduraba eran especies con pico más grueso, ¿sí? Y porque podían comer ciertas semillas que eran más resistentes a ciertas condiciones ambientales. De allí entonces también hay, digamos, una caracterización de esos pinzones por el tamaño del pico, ¿sí? Entonces empezamos a ver también Haeckel, es el personaje que nos pone en la mesa, digamos así, la palabra de ecología, ¿sí? Que nos ayuda como a desentrañar ese oikos y ese logos. Y Arthur Tansley,
digamos que acuña también la palabra ecosistemas. Eso también viene muy arraigado a los estudios que pudo haber hecho Humboldt en sus diferentes excursiones a través del mundo. Bueno, este es un video, pero creo que no lo alcanzamos a ver. Cuando estamos hablando entonces, cuando estamos hablando de ecología, como les decía, tenemos en el centro, digamos, el estudio de los ecosistemas, y allí están entonces estos factores bióticos, estos factores abióticos que ya les dijimos, y precisamente digamos que lo que hace que haya biodiversidad y un constante cambio son las interrelaciones que existen entre los factores bióticos y los factores abióticos. Cuando estamos hablando de estos factores, entonces nos ubicamos digamos, desde lo biótico, que existe una jerarquización, ¿sí? Hay una jerarquización que parte del individuo, organismo, que podríamos decir que es una especie, ¿sí? Podríamos decir, bueno, una especie de orquídea, que es la Cattleya, y la Cattleya nacional, bueno, la Cattleya que es ella, bueno, alguien que me ayude. Bueno, cuando estamos hablando de una especie, estamos hablando dentro de un grupo de plantas que podrían ser las orquídeas, una Cattleya, que es la Cattleya nacional. Sí, esa es una especie, ¿sí? El género es Cattleya y la especie es SP, que en este momento no me acuerdo, la Cattleya nacional. Y dentro de esas, entonces, podríamos decir que cuando se agrupan diferentes individuos, estamos hablando que es una población, ¿sí? Que es la población es el grupo de individuos de una misma especie. Si estamos hablando de una comunidad, ya estamos hablando de digamos, la interrelación, o no la interrelación, sino el grupo de individuos de diferentes especies, ¿sí? Allí empiezan a haber entonces interrelaciones entre una especie diferente con otra, como está ahí en la diapositiva. Podríamos hablar de una comunidad donde hay cebras, que hay ñus, o por ahí también puede haber un león, ¿sí? Entonces se genera otro tipo de interrelaciones que vuelven mucho más biodiversas, no solamente las comunidades, sino también las interrelaciones que existen allí. Y pues precisamente los ecosistemas tienen que ver con esa gran biodiversidad que es parte, digamos, cuando estamos hablando de biodiversidad, también estamos hablando de biodiversidad de ecosistemas. Podríamos decir que los ecosistemas son moldeados por esas interrelaciones que existen. Los biomas son ecosistemas que son característicos y son amplios ecosistemas que pueden, digamos, describirse en todo el planeta, en todo el planeta. La biosfera entonces es esa zona de vida que existe dentro del planeta, es donde se alberga la vida, es esa área del planeta en donde se alberga la vida. Entonces, cuando estamos hablando de biodiversidad, ¿sí? Que ya lo comentábamos ahí, les voy a compartir un video para que lo veamos entre todos y pues me hagan sus comentarios con este video. Entonces, les voy a compartir por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Les voy a compartir este video. Este video es un video que nos habla el Instituto Alexander von Humboldt de qué es la biodiversidad. Ustedes me cuentan si escuchan el video. Aunque no parece que no me está funcionando acá. Bueno.
¿Están escuchando el sonido? No, no se escucha. No, señora, no se escucha. Bueno, a ver. Ya la pongo otra vez entonces. Ay, no. Ay, no, en serio. No sé por qué no me ha dicho que me miraba. Uy, no. Discúlpenme, ya, ahora sí. ¿Sí lo escuchan? Biodiversidad es la contracción de dos palabras que, combinadas, Sí, profe, sí se escucha. Se escucha. se manifiesta la vida en la Tierra. ¿Sí lo escuchan ahí? Sí, señora, sí se escucha. No, yo no lo escucho. No lo escucho, tutora. Pero muy bajito, profe, no se escucha casi nada. Bueno, ya lo voy a subir un poquito más. A ver cómo lo... Biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las diferencias genéticas que en estas especies producen rasgos muy diversos. La biodiversidad también se refiere a la manera como diferentes especies interactúan entre sí, con el aire, el agua y el suelo que las rodea. A estas interacciones las llamamos ecosistemas. Varios factores explican la diversidad de ecosistemas, entre ellos el acceso a la energía del sol. Por esta razón, los polos no son tan biodiversos como los trópicos. Aunque Colombia no es el país más grande del planeta, tiene la fortuna de estar en el trópico, justo en el Ecuador, y contar con relieves elevados y abruptos en los que aparecen diferentes climas y prosperan diversos organismos y ecosistemas. Por eso esta pequeña fracción del mundo es una de las más ricas y biodiversas. Cuarta en mamíferos, tercera en reptiles, segunda en anfibios, mariposas y plantas, y primera en aves y orquídeas. Colombia es un país mega diverso. Esta diversidad nos ofrece un sinnúmero de beneficios que aprovechamos a diario, como la pureza de nuestro aire, la fertilidad de nuestros suelos. Gracias a ella encontramos sustento y florece nuestra cultura, porque la biodiversidad está en todas partes. En nuestros platos, en la manera como vestimos, en el centro mismo de nuestras tradiciones y en nuestro código genético. Cada detalle de nuestras vidas está marcado por las relaciones que nos conectan con plantas, animales, hongos y microorganismos. Nos necesitamos mutuamente para conservar nuestra identidad, para mejorar nuestras vidas y sobre todo, para seguir existiendo. Bueno, ahí entonces, a ver si... ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Ok. Profe, se escucha muy bajita. Porque ahora me estoy escuchando yo misma, pero bueno. No, miren, la idea era que pudiéramos ver el video. Lamento si de pronto no lo escucharon muy bien. Entonces,
bueno, el Humboldt es un muy buen referente para los que les gusta este tema. En la página del Instituto Humboldt nos da muchísima información sobre biodiversidad, sobre los diferentes ecosistemas que tiene Colombia, los ecosistemas que están en peligro, digamos, las plantas y animales que están en peligro. Entonces, bueno, yo creo que es un buen referente para los que quieren seguir hablando o conociendo un poco más de esto. Cuando estamos hablando entonces de biodiversidad, biodiversidad biológica, ¿cierto? O sea, hace referencia a la diversidad biológica. No solamente estamos hablando de la diversidad de especies, animales y plantas, sino también estamos hablando de hongos, estamos hablando de microorganismos, también estamos hablando de la diversidad de genes, o sea, dentro de una misma especie hay un montón de variables genéticas, ¿cierto? Que de hecho se manifiestan en muchas ocasiones de acuerdo a las presiones que hay ambientales, ¿sí? Entonces, hay unos genes que se manifiestan, por ejemplo, la diversidad que nosotros tenemos y tenemos de pronto cuando hay reproducción, entonces, ¿cómo se puede manifestar un gen que tenga pelo crespo, ojos azules, ojos negros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que dentro de una misma especie, en su código genético, también hay una diversidad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de biodiversidad, también estamos hablando de las interacciones que son múltiples, son millones de interacciones que hay entre los organismos y que además de eso nos ayudan a generar esos ecosistemas que están, digamos, como hablábamos ahora, nos ayudan a generar esos servicios ecosistémicos, esas funciones que también es parte de la biodiversidad. Entonces, cuando estamos hablando de la pérdida de biodiversidad, yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre esa pérdida, por ejemplo, genética, ¿sí? Cuando estamos perdiendo, bueno, hay un caso muy específico que recuerdo en este momento, que es la pérdida la pérdida que existe, por ejemplo, de especies, no ustedes no me están viendo, la pérdida del lince ibérico, que es un felino que habita en la península ibérica. Este felino, o sea, se ha ido disminuyendo a causa de la pérdida del hábitat, ¿sí? Y la pérdida del hábitat con sus presas. Es un animal que es demasiado específico para, digamos, para cazar, se alimenta específicamente de conejos y los conejos también por la pérdida de hábitat han ido disminuyendo, entonces se ha ido acorralando a la especie a tal punto que quedan muy pocos, ¿sí? Y entonces eso hace que la diversidad genética también haya disminuido, es decir, es tan pobre ya su diversidad genética que son, digamos, los hijos o los nietos de unos linces, ¿sí? Y eso hace que al entrecruzarse entre ellos mismos puedan haber problemas más frecuentes de pronto de algún individuo con problemas genéticos, ¿sí? Entonces, esos problemas empiezan a verse cuando empiezan a disminuir la población de una especie, ¿sí? Y sin decir qué pasa cuando hay disminución de muchas especies, porque eso significa que hay disminución de las interrelaciones que existen entre los individuos. Entonces, todo esto es biodiversidad, para que lo tengamos en cuenta, que era parte de las preguntas que teníamos al principio. Bueno, ¿cómo la biodiversidad, digamos que es activa? La biodiversidad está todo el tiempo, digamos, siempre está funcionando, siempre se están haciendo interrelaciones. Las interrelaciones ocurren, como les decía ahora, entre especies y también en una misma especie, ¿sí? Es decir que siempre cuando hablamos de esas interrelaciones entre los factores bióticos y los abióticos, y dentro de los factores bióticos estamos hablando que hay un flujo de energía. Hay un flujo de energía constante, ¿sí? Esto realmente, digamos que lo que permite la vida en el planeta, que haya flujo de energía, es gracias, digamos, a los
organismos autótrofos. Los organismos autótrofos son las plantas, es decir, aquellas que son, ellas mismas pueden, digamos, proveerse energía. Ellas mismas pueden proveer energía a sus propios tejidos. Esto lo hacen a través de la fijación de los rayos solares en forma de CO2, de carbono, para hacerlo parte del tejido. Es decir, que transforman esa energía lumínica, la transforman en tejido, en una energía orgánica. Eso significa que luego, desde que es la única manera hasta ahora conocida de transformar la energía, o sea, por eso dependemos de la energía del sol. Cuando esa energía solar se transforma en tejidos, entonces otros animales como nosotros los humanos podemos vivir, podemos alimentarnos, otras plantas, otros animales pueden alimentarse de esas plantas. Entonces ahí es donde empieza a generarse ese ciclo de energía, ese flujo de energía a través de los organismos autótrofos hacia los organismos heterótrofos, aquellos que no podemos, digamos que dependemos de otros organismos para poder suplir nuestros requerimientos energéticos. Entonces, el flujo de energía se da desde esos, digamos, desde ese primer nivel, pero pues también estamos rodeados de un montón de ciclos, como los ciclos biogeoquímicos, que ayudan o que permiten que el ambiente sea diverso, ¿cierto? Y que sigan esos flujos de la materia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del flujo del carbono que ocurre a través de las plantas, o si estamos hablando del ciclo del agua que ocurre entre, digamos, esa zona, digamos, donde se acumulan las nubes, se genera precipitación, esta cae en las montañas, es transmitida al suelo o se absorbe a través de los árboles para poder, digamos, se evacúa lentamente en el suelo, ¿sí? También pasa a los ríos, a los acuíferos, a los acuíferos subterráneos, para luego ir al mar, a los ríos y al mar, y luego otra vez a través de la evapotranspiración ocurre este ciclo del agua. Entonces, también tenemos el ciclo del hidrógeno, el ciclo del nitrógeno y de los diferentes, digamos, factores químicos que existen en el planeta, ¿sí? Entonces todos tienen un flujo, unos van, por ejemplo, a través de los organismos, ¿cierto? Tienen como intermediarios las plantas y los animales, ¿sí? Otros se acumulan más bien en las rocas y a través de la meteorización de las rocas son liberados, o a través de los volcanes cuando explotan. Entonces, todo es un flujo de energía, en este caso es un flujo de materia, el flujo de energía que hay a través de la fotosíntesis, que luego pasa hacia esas redes tróficas que están compuestas de organismos vivos, que siempre va a tener una base, ¿cierto? Si estamos hablando de una pirámide, de un flujo de energía a través de diferentes organismos, estamos hablando que siempre va a haber una base, como ven en la diapositiva, en la parte izquierda, en la pirámide trófica. Tenemos las plantas y las algas, ¿cierto? Que son las que pueden transformar la energía lumínica del sol. Entonces tenemos ahí la base, ¿sí? De las plantas y las algas, que luego son consumidas por los organismos herbívoros, ¿sí? Entonces esos organismos que solo comen plantas pueden también entonces a través de microorganismos transformar esos tejidos de plantas a través de las bacterias en proteínas, ¿sí? en cadenas de carbohidratos que finalmente se convierten en proteínas, que para los que son o somos carnívoros, o sea que estamos un poco más arriba de la cadena alimenticia, significa que nos podemos alimentar porque podemos transformar también, digamos, esa proteína animal en energía y en tejidos, ¿sí? Y pues obviamente hay una parte que ya es la parte de la excreción o donde ya hay las excretas o la muerte de tejidos,
que tenemos otros organismos fundamentales en el ciclo de la materia, que son entonces esos organismos que se alimentan de tejidos muertos, que pueden descomponerlos y que precisamente luego, a través de esa descomposición que se hace, puede volver otra vez ese ciclo, esa materia, al ciclo de la materia. Entonces, todo es cíclico en el planeta, pero digamos que las intervenciones que ha hecho el humano lo que está haciendo es interrumpir ese ciclo, tanto el ciclo de la materia como el flujo de energía. Definitivamente los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, con el cambio climático, es un problema de ese ciclo de la materia y del flujo de energía, ya que es causado, digamos, por aumento del CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Y también, por ejemplo, por la pérdida de biodiversidad, nos volvemos menos eficientes para poder volver a absorber esos gases de efecto invernadero. Entonces, es un problema de flujo de energía, es un problema de flujo de materia. No sé si, pues, y cada vez es un problema mayor porque estamos perdiendo más biodiversidad, estamos perdiendo ecosistemas, entonces, y se están aumentando los problemas ambientales. Bueno, dentro de esas redes tróficas, ¿cierto? Ya esa pirámide trófica se convierte en una red trófica, ¿cierto? Ya es mucho más complejo que solamente decir que es una pirámide. Dentro de un ecosistema hay una red, entonces si estamos hablando que tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a pasar, les voy a explicar un poquito más adelante, el tiempo se va haciendo súper corto. Entonces, cuando estamos hablando de ecosistemas, por ejemplo, cuando estamos hablando de biodiversidad de ecosistemas y de biodiversidad de especies, estamos diciendo que Colombia es el primer país en aves, orquídeas y mariposas, el segundo país en plantas, anfibios y peces dulceacuícolas, el tercer país en palmas y reptiles y el sexto país en mamíferos. Esto está un poco más actualizado del video que les presenté, que por ejemplo decía que era el cuarto país en mamíferos, ahora somos el sexto. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver cuántas especies, por ejemplo, se encuentran amenazadas en Colombia. Estamos hablando de 1.302 especies de mamíferos, estamos hablando de cuántas especies amenazadas, no solo mamíferos, estamos hablando que son objeto de comercio y muchas veces ilegal, 3.524 especies. Y estamos hablando de plantas, especies introducidas invasoras o transportadas en Colombia, son 509. Cuando estamos hablando de especies invasoras, son unas especies en peligro, que ponen en peligro a otras especies, cuando estamos hablando del erizo de mar o cuando, por ejemplo, la trucha fue en su momento, ya no lo es, pero fue una especie invasora. Que acabó con muchas especies de peces dulceacuícolas de clima frío. Cuando estamos hablando de la rana, no recuerdo, bueno, un tipo de rana. Estamos hablando también de una planta espinosa en zona de páramo. Son especies que como no tienen competencia fácilmente o como no tienen depredadores, entonces se vuelven especies invasoras, se vuelven especies muy peligrosas y que amenazan a otras especies. Entonces hay una gran pérdida de biodiversidad por factores ambientales, ¿cierto? Y también de origen antrópico. Hay una lista que es una lista donde nos cuenta qué especies están en peligro, qué especies están también siendo comercializadas. Esto, como les decía, por el caso del lince ibérico, son especies que a medida que se les presiona, disminuye, por ejemplo, su índice de reproducción, están en zonas también de ecosistemas vulnerables. Y precisamente pues nos están dando aquí unos ejemplos de especies amenazadas en Colombia, que está como el pirarucú, que es una especie de pez en el Amazonas, el cóndor andino, está el caimán aguja,
la palma de cera, el delfín rosado que también está en el Amazonas, en el Orinoco, la flor de mayo que es la Cattleya triana, que esta es la que estaba buscando ahora, la Cattleya triana brillante es la Cattleya, la orquídea insignia de Colombia. Es una orquídea que por también comercialización, por pérdida de ecosistemas, por la pérdida pues de ese ecosistema también está en peligro. Son especies que de acuerdo a la clasificación que nos dan, pueden ser especies que pueden estar en poco peligro, vulnerables o están en un peligro crítico. Hay algunas especies que definitivamente ya desaparecieron o solo se tienen en laboratorio o solo se tienen en zoológicos y digamos que esto va en aumento. Esta es pues digamos un ejemplo que les quería mostrar sobre el jaguar o pantera onca digamos, es el felino más grande de América. Está amenazado por pérdida y fragmentación de hábitat porque se caza, porque las personas, digamos, se sienten amenazadas por ser un animal cazador, ¿cierto? Porque caza también a animales domésticos. Entonces, pero esto es porque cada vez el humano, la especie humana está más adentro de los ecosistemas de estos animales y ellos necesitan, digamos, unas áreas muy grandes de cacería. Estos animales entonces, digamos que como dice ahí, hay una pérdida hasta el del 50% de su distribución histórica. Antes estaba hasta el sur de Estados Unidos y gran parte de México. Esto ha ido cada vez disminuyendo. Y son animales que son especies insignia o especies sombrilla, además, porque significa que cuando esta especie está en buenas condiciones de población, sanitarias, etcétera, significa que otras especies debajo de ella están bien. Cuando una especie de estas está amenazada, significa que debajo de ellas hay otras especies, porque estos animales, digamos que permiten que haya una salud en los ecosistemas por estar en la parte alta de la cadena alimenticia, de esa pirámide de flujo de energía que les mostré antes. Por ser una especie carnívora y no es un superdepredador, ¿cierto? Es un superdepredador. Entonces tenemos varios tipos de ecosistemas, digamos que podemos decir que hay ecosistemas de acuerdo al origen, también de acuerdo al entorno físico, al tamaño, a las áreas de interés, pero fácilmente nosotros podemos reconocer dos tipos de ecosistemas que son los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos, ¿sí? No sé, dentro de los ecosistemas terrestres, por ejemplo, en Colombia tenemos la selva tropical. La selva tropical tiene, aunque digamos que no solamente está en Colombia, la selva tropical es un ecosistema que tiene el 50% más o menos de la diversidad biológica del planeta. Allí, como hablábamos ahora, pues tiene altas, digamos, temperaturas, también una humedad muy alta y de allí, digamos que la selva del Amazonas, estas grandes selvas tropicales, lo que ayudan, digamos, por esa gran diversidad de especies y de interacciones, brinda servicios ecosistémicos como es, digamos, la regulación del clima. Digamos que con la gran deforestación que se está ocurriendo en estas selvas tropicales como la del Amazonas, pues también es una forma en que se amenace aún más el clima porque hacen parte del ciclo del agua y del clima y de la temperatura a nivel mundial, no solamente en donde está localizado, sino por ser grandes ecosistemas que son biomas, entonces influyen en la totalidad de la información, digamos, de climática del planeta. También tenemos ecosistemas como los páramos. Los páramos son ecosistemas pues, que yo creo que muchos conocemos. Los páramos, hay 37 complejos de páramos en Colombia.
Los páramos están también siendo muy amenazados por la antropización, ¿cierto? Cuando estamos hablando que hay grandes extensiones en ganadería extensiva, cuando estamos hablando que también se están haciendo explotaciones de petróleo, cuando estamos hablando que no hay conectividad entre estos ecosistemas, entonces se van aislando y van perdiendo. También estamos hablando del cambio climático que amenaza muchísimo estos ecosistemas. Dentro del ecosistemas de páramo hay especies como el cóndor andino, como los patos, este pato andino, también este es un colibrí que solamente se encuentra en los páramos. Estamos hablando del oso de anteojos, del árnica, no sé si conocieron a Ernesto Pérez, el frailejón, que le están haciendo una campaña muy importante porque es una especie insignia, es una especie, además, hay muchas especies de frailejón, tenemos como alrededor de 70 especies de frailejones y son unas especies que ayudan a regular el agua en los páramos, ¿sí? Digamos que todo el páramo es como una gran esponja, no solamente el frailejón ayuda a regular, hay muchas plantas que por tener las características que digamos, tienen un crecimiento lento, que tienen unos pelitos en las hojas, ayudan, digamos, a concentrar esa humedad y absorberlas, actúan como cojines de agua, digamos, muchos de esa biodiversidad está siendo amenazada. En algunos ecosistemas de páramo, dependiendo de la zona, es también amenazada por el turismo, ¿sí? Porque se están haciendo prácticas que no son adecuadas en estas zonas. Entonces, bueno, los páramos, digamos que también es otra de las especies de la biodiversidad de ecosistemas que tenemos. Digamos como en datos generales, las hectáreas de ecosistemas que están en amenaza, ustedes los pueden ver ahí. Son ecosistemas, la verde está, digamos, en bajo peligro, dice preocupación menor. Sin embargo, yo creo que están siendo ahora muy amenazadas por la deforestación. El Amazonas, toda la parte de la Orinoquía. Recuerden que en el Chocó tenemos ahora una deforestación muy grande, problemas de violencia, problemas de minería ilegal. Entonces, en la medida que también esos problemas sociales avanzan, los ecosistemas están siendo mucho más amenazados. En peligro crítico tenemos toda esa zona andina y la parte alta de la Guajira. Estos son ecosistemas que son más de tipo bosque tropical seco y son más susceptibles también, por ejemplo, al cambio del clima, a la baja pluviosidad. Entonces son ecosistemas en la zona andina que están siendo mucho más amenazados por los cambios pues digamos, porque históricamente han sido devastados, ¿sí? Porque se ha deforestado, han sido muy poblados y porque el cambio climático también está ayudando a que esto suceda. Estos son otros tipos de ecosistemas, digamos que estos son los tipos de ecosistemas que dominan el planeta, ¿cierto? Y dentro de estos otros, pues hay otros muchos ecosistemas. O sea, la clasificación de los ecosistemas depende de la escala en la que se esté observando. Pero entonces aquí miren que ustedes pueden ver en estos mapas la distribución de selvas tropicales. Miren que aunque no es muy grande, tiene la mayor, como les decíamos ahora, tiene la mayor cantidad de especies del mundo. Están las sabanas, que las sabanas también tienen una amplia distribución. En Colombia tenemos sabanas en toda la zona de la Orinoquía, aparte bueno, como esa zona de los llanos orientales. Están los desiertos, ¿cierto? Son zonas que tienen altas temperaturas, hay especies muy endémicas porque es tan particular el ecosistema que se vuelve también particulares las especies, o sea, endémica significa que solo están en ese lugar. Que tienen baja pluviosidad, tenemos los bosques, las zonas forestales húmedas y templadas, que son bosques muy grandes, con árboles muy grandes, árboles caducifolios, es decir, que pierden sus hojas de acuerdo a la temperatura, y que pueden decirse que tienen bajas temperaturas, están, digamos,
dependen de las estaciones. Tenemos los matorrales que están distribuidos en unas áreas muy chiquitas, casi que solamente en el Mediterráneo, en la zona del Mediterráneo y también en una costa de Estados Unidos. Es caracterizado por esos arbustos, ¿sí? Pues con unas temperaturas un poquito variables. Están las zonas de las praderas, que de hecho las praderas han disminuido mucho porque se han utilizado sus grandes extensiones para el cultivo de arroz o de soya, de grandes extensiones. También tenemos las tundras o desiertos polares, que son ya esas zonas polares que son con poca vegetación, digamos con una biodiversidad muy limitada. Y como decíamos ahora, pues esos ecosistemas lo que nos están proveyendo, por lo menos, digamos, cuando estamos hablando de servicios ecosistémicos, que son los que nos proveen los ecosistemas, esto está dado a través de las funciones de los ecosistemas y de las interacciones de la biodiversidad. Por ejemplo, si nosotros dejamos perder especies como el frailejón, o los polinizadores del frailejón, significa que estas especies terminarían desapareciendo y disminuiría o cambiaría el ciclo del agua. Por lo tanto, digamos que disminuiría este servicio ecosistémico para los humanos, sin decir que antes entonces estarían afectadas otras especies porque se rompe digamos, esas interacciones. Entonces hay unos servicios de abastecimiento, hay unos servicios de regulación. Los de abastecimiento son, digamos, cómo nos podemos proveer de agua, cómo nos podemos proveer de alimentos, cómo nos podemos proveer de energía. También los de regulación tienen que ver más con cómo es que ayudan a que se regulen, digamos, que haya purificación de aguas, que podamos decir que hay descomposición de los residuos orgánicos gracias a los microorganismos. Ese es un servicio que nos prestan los ecosistemas, la polinización, la regulación climática, el control de las enfermedades. Y cuando estamos hablando de los servicios culturales, estamos hablando como esos servicios digamos, de belleza que nos dan los ecosistemas, dan un sentimiento, un sentido de espiritualidad para las personas, de conexión con el planeta. Son servicios estéticos, son servicios como del turismo, los servicios espirituales, de enriquecimiento también en cuanto al conocimiento que nos brinda. Entonces, digamos que nosotros lo traducimos todo esto en los servicios ecosistémicos, pero esto es gracias a las funciones que cumplen los ecosistemas. Bueno, entonces para terminar, dice que de acuerdo con la actualización de los criterios desarrollados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para evaluar el estado de los ecosistemas, casi la mitad de los ecosistemas colombianos presentan condiciones que amenazan su integridad y por consiguiente también su capacidad de proveer servicios a la sociedad. Bueno, entonces con esto quería terminar y agradezco y pues si tienen alguna pregunta, no he podido leer en este momento el chat, veo que hay muchas cosas. Entonces, bueno, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria Clemencia. Agradecemos por brindarnos esta importante conferencia. En este momento vamos a leer el chat a ver si hay preguntas por parte de los asistentes al tercer ciclo de conferencias en biología aplicada. Entonces déjame reviso el chat y ya te hago las preguntas. O si los chicos, alguno quiere abrir el micrófono y hacer su pregunta directamente, pues de una vez. Pues a mí me gustaría conocer un poco su opinión sobre lo que vieron, porque veo como son de diferentes carreras. Me gustaría saber cómo se ubican ellos desde la ecología, como desde sus profesiones, ¿cierto? Cómo pueden interactuar con la ecología, cómo podrían aportar desde sus diferentes profesiones, cómo se ven ellos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de estos temas que no sean tan ajenos para ellos. De pronto si alguno me quiere contar o nos quiere contar.
Por favor, van levantando la mano y yo los voy nombrando para que le demos orden. Nelson Alba, tienes la palabra. Bueno, compañeros y tutores, pues yo estudio ingeniería de alimentos. Pues desde la ingeniería de alimentos, como podemos aportar a la ecología, es con el cuidado del medio ambiente, haciendo prácticas más amigables, ya que pues todo lo que hagamos, o sea, va a afectar estos ecosistemas. Entonces, pues, lo importante es enfocarnos en las nuevas tendencias y desarrollos en la industria de los alimentos, pero pues enfocada siempre con el cuidado del medio ambiente. Sí, sí, muchas gracias. ¿Y tú qué profesión estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Ingeniería de alimentos. Ajá, claro. Sí, sí, nosotros digamos que estamos llamados desde todos los ámbitos a procurar que esto cambie. No sé, profe, yo veo un montón de comentarios que qué pena no los leímos en su momento. Tal vez mientras que, bueno, darle la palabra a Cristian y de pronto leer un poquito los comentarios que me da como cosita, no los había visto. Entonces, bueno, Cristian, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Montañez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Voy en el 7º semestre. Digamos, pues desde el campo laboral, actualmente pues me desempeño como supervisor ambiental. Entonces, digamos que el tema de ecología es fundamental en los procesos industriales, principalmente todo el tema de huella de carbono, todo el tema de biodiversidad, todo el tema de impactos de la industria a nivel pues local y digamos el tema de biodiversidad, muchos ámbitos que de una u otra manera pues le pega al tema de la ecología. Entonces veo la importancia de la ecología en el ámbito laboral, principalmente pues en cualquier actividad económica que se presente. Uh-huh. Bueno, Cristian, muchas gracias. Hay una cosa también con el estudiante que hablaba de ingeniería de alimentos, los procesos que hay en ingeniería, por ejemplo, en la producción de alimentos y su transformación, también desde la ingeniería industrial. Si tenemos profesionales que están allí pensando en la ecología, digamos, en mantener los servicios ecosistémicos, en tener ecosistemas con buena salud, estamos ganando mucho porque digamos que parte de los grandes problemas que tenemos ahora es precisamente por esos procesos, ¿cierto? Cuando se generan gases de efecto invernadero, cuando no hay un adecuado tratamiento de las aguas residuales, cuando estamos hablando que tampoco hay, digamos, una justicia ambiental ni con el alrededor de las industrias que están, ni con las poblaciones que están allí. Entonces, cuando tenemos profesionales que puedan estar allí a cargo de procesos pensando en lo ambiental, creo que estamos ganando mucho. Para eso hay muchas herramientas, ¿cierto? Ya tecnológicamente y técnicamente hablando, pues estamos dotándonos de muchas herramientas. Entonces, sí, digamos que es fundamental. Profe, no sé, leer un poquito algunos comentarios, pues al principio nos estaban ayudando con las definiciones y por acá nos decían otras cositas. Si quieres, hay dos, de Karen Corredor y... Sí. Bueno, aquí no veo, ellos están hablando pues de lo que tú hablabas de la deforestación. Entonces Karen lo pregunta específico para los páramos, el problema que hay de la ganadería, que está ya acabando con los páramos. Un compañero que está hablando también John Freddy, por favor, eso, muchas gracias. Perdón, por favor, un micrófono. Entonces, pues ese es un problema grave. Entonces nos preguntan en general ellos, ¿qué puede hacer para proteger?
¿Cómo Y hacer para proteger? ¿Y qué se puede hacer pues desde los hogares para que sea pues una acción más puntual y que ellos de pronto ya lo puedan llevar a otra escala, ¿no? Porque debemos comenzar es por casa y pues por nuestra comunidad, acciones locales. Bueno, cuando estamos hablando de páramos, sí hay un gran problema, digamos, con la ganadería extensiva y también con cultivos, con diferentes cultivos. Pues yo creo que hay varias cosas. Por un lado, pues seguir haciendo investigación cuando estamos hablando de cuáles ecosistemas tenemos, qué áreas son y digamos, poder ver cómo son sus cambios, ¿cierto? Entonces, seguir con investigación. Hay algo que se está haciendo, que es una de las banderas, digamos, también del Instituto von Humboldt, y se está haciendo mucho desde las corporaciones autónomas regionales, es toda la restauración de ecosistemas. La restauración de ecosistemas se hace, pues precisamente se inicia mucho con la revegetalización, ¿cierto? Observando cuáles son las especies nativas, las que se han perdido, y haciendo reforestación para hacer restauración o por ejemplo, permitir que haya una restauración natural, ¿sí? Entonces hay unas que son intervenidas, otras no, pero permitir la restauración para que los ecosistemas, digamos, se recuperen un poco. Si estamos dentro de las universidades, yo creo que hay una acción importante desde los ámbitos que estemos, pues si estamos hablando de educación, trabajar en educación ambiental tanto para nosotros dentro de las universidades, para las personas en los colegios, para las personas que están también dentro de los páramos. Podemos hacer extensión de educación ambiental. Creo que también es necesario, desde de los diferentes ámbitos que estemos, ver cómo podemos ir modificando un poco estos hábitos que tenemos, o cuando estamos hablando de ganadería extensiva, si estamos hablando que se está hablando de lecherías, entonces cómo las técnicas, la tecnología, también, digamos, otros servicios ecosistémicos que ayuden a que estas poblaciones puedan vivir de otra manera, para poder ayudarles a conservar. Hay una modo, bueno, no me acuerdo, es una estrategia que se llama, por ejemplo, pagos por servicios ambientales, que ayudan a que las personas que están dentro de los ecosistemas o los guardabosques, etcétera, puedan, digamos, cuidar estos ecosistemas. No son cosas tan sencillas, son cosas que socialmente se vuelven complejas porque no hay muchos apoyos económicos, faltan también apoyos institucionales, los problemas de violencia que hay. Entonces yo creo que son cuestiones complejas que tenemos, pues cada uno desde sus ámbitos. Yo creo que profesionalmente hablando tenemos mucho que hacer cuando estemos, digamos, ejerciendo una labor. Desde los hogares, pues yo creo que con los niños, con los chiquitos, hacer educación. Con los grandes estamos hablando de cómo aportar digamos, dentro de estos ecosistemas urbanos tan complejos, cuando estamos hablando de poder disminuir la cantidad de vehículos y que podamos usar más el transporte público, o bueno, otras acciones que yo creo que ustedes escuchan que se vuelven muy teóricas y que es difícil a veces ponernos en marcha con esas. Entonces creo que eso ya lo sabemos y ahí es donde también podemos hacer alguna acción. Perfecto, Gloria, muchas gracias. En el chat básicamente lo que están es agradeciendo, hablaron mucho de intervenciones en ecosistemas, en bosques, en páramos principalmente. En el caso de la ganadería, pues como tenemos varios estudiantes del sector agropecuario, entonces ellos plantean, porque también viene desde los mismos estudiantes que trabajan en estas áreas de explotación, que puede ser, no sé qué pienses tú, una buena estrategia reducir el consumo de carne. Pues en el caso específico de Colombia también tenemos un problema grave, es porque la carne ya se está exportando.
Entonces, por eso es que hay este sobrepastoreo y deforestación de áreas que pues no están, no son ecosistemas propicios para hacer explotaciones a gran escala de ganado. Entonces estamos ya teniendo problemas bastante graves. No sé cómo veas esto de reducir el consumo de carne, si sería una buena estrategia en la que podríamos pues todos involucrarnos, porque podemos reducir en nuestras casas el consumo de carne semanal. Sí, yo creo que ahí puede ser una estrategia, ¿cierto? Sin embargo, a mí me parece un poco difícil que la ganadería extensiva disminuya, pues tendría que ser muy masivo, ¿cierto? Para poder hablar que estamos hablando de una estrategia que valga la pena. Pero todo ayuda. Por ejemplo, cuando estamos hablando de consumir local, eso creo que ayuda mucho. Cuando estamos hablando de dónde vienen los productos y consumir local. O sea, por ejemplo, trabajar con agricultores de la zona, con estas redes de agricultores de la zona, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, por un lado, es disminuir transporte vehicular, entonces estamos, digamos, cerrando un poco los flujos de energía, estamos limitando un poco ese flujo y estamos también permitiendo que los campesinos, digamos que se reactive un poco socialmente y la zona, ¿sí? Cuando estamos hablando de ganadería extensiva, realmente ahí hay unas cuestiones un poco complejas que son cuestiones culturales en donde tenemos, digamos, estos ganaderos, muchos terratenientes o agricultores o ganaderos que se han dedicado a eso y no saben hacer nada más. Entonces ahí nos estamos enfrentando con una cuestión cultural en donde tenemos es que empezar a diversificar nuestra forma de producir. Eso se da mucho con las nuevas generaciones, ¿cierto? Yo lo he visto por ahí en varios ejemplos, que los hijos del padre que les hereda sus tierras, estos hijos de pronto tienen una idea diferente de cómo hacer la explotación, tienen unas áreas que prefieren reforestarlas, mejoran, digamos, la tecnología dentro de sus... Y así, digamos que se va diversificando y se van mejorando los ecosistemas. Hay algo importante, es que hay unas zonas que definitivamente pues podríamos utilizar para ser productivas, pero hay otras zonas que dentro de las fincas, dentro de las zonas de explotación deben cuidarse porque pueden ser nacimientos, porque pueden ser corredores de conectividad para especies. Entonces, mientras que nosotros tengamos más conocimiento de estas cosas y tengamos la conciencia que eso además ayuda a que haya más sostenibilidad dentro de los mismos territorios, pues ayuda a que las personas tomen otras decisiones. Entonces, por eso otra vez la educación ambiental se vuelve muy importante. Dentro de otras acciones también, cuando estamos hablando de consumo de productos locales en cuanto a, no sé, servicios como arreglar zapatos o la ropa que usamos, de dónde viene, cómo la producen. Ya nosotros estamos consumiendo muchísima ropa que es sintética. Recuerden que hay un problema muy grande en el desierto en Chile, creo que es en donde hay un botadero gigante de textiles que son cosas que no se pueden descomponer fácilmente. Los que estamos, los ingenieros industriales, necesitamos cabezas que estén pensando en cómo vamos a aprovechar los residuos orgánicos, en cómo vamos a aprovechar también el plástico o disminuir también el consumo de plástico. Sí, o sea, hay muchas formas de hacerlo. Creo que es como que nos metamos más en el cuento y cerremos, digamos, un poco esos ciclos de materiales, que lo que ahora, digamos, se llama la economía circular, nos ayuda a pensar en cómo cerramos esos ciclos de materiales cuando estamos hablando de la minería o cuando estamos hablando también del plástico o cómo nos diversificamos en cuestiones energéticas, etcétera. Entonces, creo que ahí hay mucho que estudiar y mucho que aportar por todas las disciplinas, de todas las disciplinas.
Perfecto, o sea, tenemos muchas preguntas, pero pues ya el tiempo no nos da, entonces si te parece para cerrar le doy la palabra porque hay varias manitos levantadas, pido excusas ya con anticipación porque no les podemos dar la palabra a todos, entonces Lina, que ya está de primera, a ver qué pregunta te hace. Lina Marcela Acevedo. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Escuché ahorita que un compañero de ingeniería industrial, pues después de que él hizo su comentario, hablaban desde el campo de la ingeniería de alimentos. Yo soy estudiante de ingeniería de alimentos y veo esa parte de los ecosistemas y del medio ambiente, desde la manera en cómo nosotros producimos, pero también cómo contaminamos. Esa es la parte de cómo en el campo de nosotros podemos actuar y podemos mejorar, evitar tanta contaminación, hacer procesos pero orgánicos que de la misma manera sean procesos que beneficien la agricultura sin generar contaminación alguna. También hablamos del tratamiento de las aguas residuales, de cómo nosotros mediante los procesos podemos contaminar las fuentes hídricas y demás. Y de la misma manera, dar una buena disposición final a todas las grasas, que esto sabemos que por todos los efluentes de agua forman bastante contaminación. Entonces, desde el campo de nosotros es cómo nosotros podemos producir, pero sin contaminar. Antes generando procesos que beneficien el campo, que beneficien el medio ambiente sin contaminar. Sí, sí, muchas gracias. En esos procesos hay muchos agentes químicos y bueno, es como pensar en cómo podemos mejorar esos ciclos, cómo podemos mejorar el proceso y definitivamente no podemos seguir contaminando los ríos. Es que no, o sea, todas las ciudades de Colombia llevan sus aguas residuales a los ríos. Aquí en Manizales, por ejemplo, estamos hace mucho tiempo tratando de hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y, pues parece que va a ser una realidad en unos años, pero el problema es gravísimo, ¿no? Todo va a la cuenca del río Chinchiná y a la cuenca del río Huacaica, si no estoy mal, y todo eso luego va a la cuenca del río Chinchiná y del río Cauca, que también es de jurisdicción pues del Quindío. O sea, es una cuestión muy grave, nosotros no nos imaginamos pues como las dimensiones también, por ejemplo, que hay con contaminación de lixiviados, que son como todos los jugos o todos los líquidos que salen de los residuos. También con los microplásticos, que ya se está hablando de una problemática gigante en ese sentido. Entonces sí, hay mucho para hacer allí. Sí, profe. Pues tala de árboles. Sí, todo lo que te decía, todo está relacionado con forestación, por lo menos en hecha de la deforestación y agricultura. Yo le voy a dar la palabra por último a Marjuris Jaimes. El resto de preguntas que ustedes, queridos estudiantes, ya se las hacen directamente a sus tutores porque estamos un poquito limitados con el tiempo. Marjuris, bajo la mano. Entonces, Tutora, buenas noches. Es que tengo una duda aparte de la clase. No sé si usted pues me tenga respuesta a ella. Lo que pasa es que este curso de biología tiene como prueba final un laboratorio presencial. ¿Sí? No, Marjorie, si quieres ahorita al final, eso ya es bastante específico del funcionamiento del curso, entonces ahorita es general, enfocado directamente a la conferencia, pues porque tenemos a nuestra invitada. Ah, ok, tutora, bueno, sí, señora. Entonces, profe, no, de pronto para cerrar, qué pena, es que estaban hablando del fracking. El fracking es una práctica, digamos, que ya, digamos, que había sido, no la iban a autorizar, pero parece que están permitiendo al menos la exploración con fracking. El fracking es una práctica que requiere muchísima cantidad de agua
porque lo que hace es como una inyección de diferentes químicos con presión y con agua para poder romper la estructura de las rocas que están, como ya no hay petróleo o gas fácilmente extraíble, entonces se llega digamos, a zonas donde está más escondido el petróleo y lo que hacen es fracturar el suelo. Entonces, pues se asocia con el fracking a que haya movimientos de las placas tectónicas, también que haya contaminación de las aguas subterráneas, por lo tanto de todas las aguas, ¿cierto? Todo está conectado. También los problemas sociales que en general incurren cuando hay este tipo de minería en cualquier parte, ¿cierto? Que hay unos problemas sociales gravísimos. Obviamente que va a haber mayor liberación de gases de efecto invernadero, entonces sí tiene unas consecuencias un poco complicadas. Pero ellos pagan caro ahí. Entonces, ¡ay, qué bonita! por favor, cierra el micrófono. Entonces, profe, como para poder darle respuesta a esa pregunta, pero entonces les agradezco mucho por la invitación y espero que más que haberles dado como algunos datos, pues les haya dejado con muchas inquietudes para que ustedes mismos sigan investigando y hablando de ecología entre las diferentes disciplinas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Pues de parte de los docentes de las redes de biología, microbiología y los semilleros de investigación Pitanza y análisis secuencial y bioinformática de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, damos las gracias a todos los asistentes por participar en esta conferencia. Gloria Clemencia, muchísimas gracias, un gusto conocerte. Ingeniero, yo creo que ahí ya puede parar la grabación y se pueden quedar ya específicamente, pues los tutores de biología les darán respuesta de pronto a las dudas que tengan específico del desarrollo de las guías en el curso, ¿vale? Listo, bueno, muchas profe, que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Clemencia. Gracias, Mary. Listo, Claudia, te dejo. Bueno, Hasta pues, luego. bueno, chao. Bueno, muchachos, Inge, Alexander, porfa, ¿puedes parar la grabación? Ok, ingeniero, sí, señor. Gracias, pero no me cierres la sala todavía, gracias. Muchachos, una